Bueno, yo les hablaré sobre la estructura de los enlaces covalentes. Estructura de los enlaces covalentes. Un enlace covalente ocurre cuando los orbitales de dos átomos se solapan, es decir, los electrones de ambos orbitales comienzan a moverse hacia ambos átomos, ya que son atraídos por sus respectivos núcleos. El enlace covalente, aunque el concepto de moléculas se remonta en el siglo XVII, no fue sino hasta principios del siglo pasado que los químicos entendieron cómo y por qué se forman las moléculas. El primer avance importante surgió con la proposición de Gilbert Lewis, de que la formación de un enlace químico implica que los átomos compartan electrones. Lewis describió que la formación de un enlace químico como el hidrógeno. Aquí podemos ver que tenemos dos átomos de hidrógeno con un átomo en su último nivel. El hidrógeno no le puede ceder el electrón del último nivel porque este se quedaría incompleto, ni viceversa. Por lo que el enlace covalente va a hacer que estos dos se compartan y ambos queden equilibrados. Ok, sus características. Tienen lugar entre átomos de elevada electronegatividad. En los cristales covalentes los enlaces pero predominantes covalentes unen cada uno de sus vecinos con una fuerza grande. Por lo tanto, el cristal en su totalidad puede considerarse una gigantesca molécula. Las propiedades físicas de este enlace covalente es que tienen densidad baja, dureza elevada, son semiconductores de electricidad y una solubilidad nula. Podemos encontrar que el enlace covalente va a estar compuesto por dos no metales. Va a compartir electrones y va a producir cristales covalentes atómicos como el diamante y el silicio, o moléculas que son las fuerzas intermoleculares, agua y butano. Y vamos a tener diferentes tipos de enlace covalente. Tenemos el simple. Los átomos enlazados comparten un par de electrones de su última capa electrónica. Un electrón de cada uno. Se representa por una línea en el compuesto molecular, como por ejemplo el hidrógeno compartiéndose con el otro hidrógeno, como podemos ver. Como estos dos comparten solamente un electrón, tenemos una línea. Luego tenemos el doble, en donde los átomos enlazados aportan cada uno dos electrones de su última capa de energía, formando enlaces por pares de electrones. Se representa por dos líneas paralelas, una arriba y una abajo, similar al signo de matemáticas. Y acá tenemos el ejemplo. Y el triple. Este enlace se forma por tres pares de electrones, es decir, cada átomo aporta tres electrones de su última capa de energía. Se representa por líneas paralelas ubicadas una arriba, otra abajo y otra en el medio. Y tenemos el ejemplo del nitrógeno. Y por último, el negativo. Un tipo de enlace covalente en que uno solo de los dos átomos enlazados aporta dos electrones y el otro en cambio ninguno. Se representa por una flecha en el compuesto molecular. Y pues acá tenemos el ejemplo. Por otro lado, conforme a la presencia de la polaridad o no, propiedad de algunas moléculas para separar las cargas eléctricas de su estructura. Se puede distinguir entre enlaces covalentes polares, que se forman moléculas polares, y enlaces covalentes no polares, que forman moléculas no polares. Y a todo esto, ¿qué es un enlace covalente polar? En un enlace covalente polar, los electrones se comparten de forma no equitativa entre los átomos y pasan más tiempo cerca de un átomo que del otro, debido a la distribución desigual de los electrones entre los átomos de diferentes elementos. Aparecen cargas ligeramente negativas y ligeramente positivas en distintas partes de la molécula. En la molécula de agua, el enlace que une al oxígeno con cada hidrógeno es un enlace polar. El oxígeno es un átomo mucho más electronegativo que el hidrógeno, por lo que el oxígeno del agua tiene una carga parcialmente negativa, tiene una densidad de electrones más alta, mientras el hidrógeno tiene una carga pues más positiva y una densidad de electrones más baja. En general, la electronegatividad relativa de los dos átomos en un enlace, es decir, su tendencia a acaparar electrones compartidos, determinará si el enlace es polar o no polar, siempre que un elemento sea significativamente más electronegativo que el otro. El enlace
Entre ellos será polar. Esto significa que uno de esos extremos tendrá una carga ligeramente positiva y el otro extremo una carga ligeramente negativa. Es decir, consiste en la formación del enlace entre los átomos de diferentes elementos y la diferencia de electronegatividad debe ser mayor de 0.4. En este enlace, los electrones atraídos son fundamentalmente por el núcleo del átomo más electronegativo, generando moléculas cuya nube electrónica presentará una zona con mayor densidad y carga negativa y otra con mayor densidad de carga positiva, o sea, el dipolo. Y tenemos el enlace covalente apolar o no polar. Se forma entre dos átomos del mismo elemento o entre átomos de diferentes elementos que comparten electrones de manera más o menos equitativa. Por ejemplo, el oxígeno molecular no es polar porque los electrones que se comparten equitativamente entre los átomos de oxígeno. Otro ejemplo de enlace covalente no polar puede encontrarse en el metano. El carbono tiene 4 electrones en su capa exterior y requiere 4 más para volverse un octeto estable. Lo consigue al compartir electrones de 4 átomos de hidrógeno, cada uno de los cuales los provee de un electrón. Del mismo modo, los átomos de hidrógeno necesitan un electrón adicional, cada uno para llenar su capa más externa, los cuales reciben en forma de electrones compartidos del carbono. Aunque el carbono y el hidrógeno no tienen exactamente la misma electronegatividad, son bastante similares, así que los enlaces de carbono y hidrógeno se consideran no polares. Y a continuación les mostraré un video que nos explica un enlace covalente. Aquí tenemos dos moléculas de oxígeno, de las cuales en su último nivel tienen 7 electrones y necesitan uno para completar los 8. Por lo que si una le da un electrón a la otra o viceversa, cada una se descompleta. Por lo tanto, estas dos se tienen que compartir, así que pondremos los dos electrones en medio para que completen cada una su enlace covalente.